Esta es la clase 23 del curso de circuitos NCA. Y en la clase de hoy vamos a ver las series de Fourier. Para hacer un pequeño repaso y para ver en qué se usa cada uno de los análisis, voy a iniciar con un pequeño circuito. Vamos a poner un circuito pipe distintos, ¿verdad? Y de todos los análisis que hemos hecho en el curso, lo primero que vemos fueron fasores. Entonces, si por ejemplo esto es una onda 5 coseno de omega t más phi, entonces a esto le vamos a poner 5 con un ángulo de phi grados, ¿verdad? Esto en voltios. Esto es lo que se llama fasores. Los fasores me permiten modelar circuitos en corriente alterna cuando la entrada es sinusoidal. Entonces todas las señales van a ser sinusoidales. Aquí tenemos una resistencia y tenemos una capacitancia. Entonces la resistencia queda siendo R, el condensador es 1 sobre J omega C y la inductancia es J omega L y ya eso está listo, ¿verdad? Entonces fasores lo usamos cuando las entradas son senoidales. Y ese es el requisito. El requisito es que la entrada sea senoidal. Ahora, fasores se queda corto cuando tenemos entradas que no son senoidales. Por ejemplo, si yo tengo aquí una fuente y la fuente es una exponencial, entonces a esto le pongo e a la menos 3t u de t. La u de t significa que esta función empieza en 0, ¿verdad? Entonces si tenemos tiempo 0, el eje horizontal es el tiempo, esta señal empieza en algún punto, ¿verdad? Esta no le puse ningún factor de escala, pero puede ser a por e a la t. Entonces tiene esta forma, ¿verdad? Es una exponencial decreciente. O, ¿verdad? Si modelamos circuitos con interruptores y yo digo hay un interruptor que entró a funcionar en el tiempo 0, ese tipo de cálculos los hacemos entonces, puede ser el mismo circuito RC, digamos, o un RLC. Pero la única forma de modelar esto hasta el momento es con la transformada de Laplace. Porque Laplace funciona para entradas senoidales. Ni cosenoidal. Ahora, ¿funciona para entradas senoidales? Sí, ¿verdad? Porque yo conozco la transformada de Laplace de una señal senoidal, ¿verdad? Si yo tengo el seno de omega t u de t, yo lo puedo pasar a la frecuencia, ¿verdad? Y el seno, por ahí teníamos las fórmulas, ¿verdad? Uno es, vamos a ver, en los formularios tenemos pares de transformadas, entonces en alguna parte del formulario están las transformadas y las propiedades. Arriba están las propiedades, abajo están las transformadas. El seno de omega t u de t es omega 0 entre s cuadrado más omega cuadrado. Entonces queda omega 0, s cuadrado más omega cuadrado. Ese sería el seno. Tengo también la transformada del coseno. Entonces si la entrada es senoidal o cosenoidal, este sistema con Laplace también me ayuda a resolverlo. Es como una extensión de fasores, porque es la misma idea. Tengo un circuito, lo transformo, lo resuelvo y después lo devuelvo al dominio del tiempo. Entonces el coseno tenía S entre S cuadrado más omega cuadrado. Entonces el seno y el coseno tienen polos complejos conjugados, ¿verdad? Porque S cuadrado es igual a menos omega cuadrado y omega real. Entonces S es la raíz de menos omega cuadrado. Entonces ese menos queda dentro de la raíz y los polos son complejos. Pero bueno, la idea de Laplace entonces es que las entradas pueden ser senoidales, pueden ser no senoidales. Podemos tener funciones periódicas, ¿verdad? Si la señal es periódica teníamos unos teoremas. El teorema para señales periódicas decía la propiedad que si la señal es periódica, periodicidad en el tiempo, tenemos la transformada del primer periodo dividida entre esta función, ¿verdad? Entonces, fasores y Laplace. Lo que nos falta en el curso es Fourier.
Entonces lo que quiero explicar es en dónde entra Fourier para ver más o menos cuál es el compromiso. Laplace, el problema que tiene Laplace es que, bueno, ya ustedes han visto que los problemas son bastante largos, porque primero hay que transformar la fuente, después hay que transformar, ¿verdad? La R pasa a ser una resistencia en el dominio de Laplace, la capacitancia pasa a ser 1 entre SC y el inductor pasa a ser SL. Y con todo esto tenemos que resolver el circuito, tenemos que encontrar, por ejemplo, la función de transferencia. Cuando tenemos la función de transferencia h de s, que es un polinomio, hay que descomponerla en fracciones parciales. Después hay que devolver las fracciones parciales usando la transformada inversa. Entonces es bastante largo. Se puede hacer, ¿verdad? Y entra en el examen, pero es un poco largo. Entonces, Fourier, bueno, históricamente Fourier propuso la transformada antes que Laplace. Laplace es una extensión a Fourier, solo que en el curso lo vemos en desorden. Bueno, lo vemos con otro sistema, ¿verdad? Pero en el tiempo, primero está Fourier. Fourier estaba investigando señales periódicas y entonces Fourier decía, bueno, si la entrada no necesariamente es senoidal, pero es periódica, digamos una onda cuadrada, bueno, en esa época no existía el análisis de Laplace, ¿verdad? Entonces Fourier tenía fasores y Fourier con fasores quería, en realidad, estaba estudiando otra cosa, pero con fasores la idea es que si tengo R y C y tengo una señal que no es senoidal, pero sí es periódica, con periodo T mayúscula. Entonces Fourier se dio cuenta que una onda, por ejemplo la señal cuadrada en el tiempo, pues vamos a definirla con un periodo T mayúscula. Entonces desde aquí hasta acá, esto es el periodo de esta señal T mayúscula. Y esto de aquí podemos llamarle la función de entrada, llamémosle tensión de entrada de T. Esa es una onda cuadrada. Entonces, el problema es que fasores aquí no sirve. Yo no puedo modelar esto con fasores. Si lo hiciera con Laplace, sí saben hacerlo, ¿verdad? Tomo el primer periodo nada más. Del primer periodo calculo la transformada. Es la transformada de una constante de 0 a 1, ¿verdad? Y la transformada de una constante ya la tenemos por fórmula, es la transformada de UDT, porque hay que ponerle su UDT a todas las funciones, ¿verdad? Hay que hacer cajitas con UDT. Entonces hacemos el primer periodo y ya tenemos la transformada de Laplace. Entonces, Fourier no tenía eso disponible, pero Fourier empezó a pensar, bueno, esta onda se parece un poco a la onda senoidal en el sentido de que, pues tengo aquí un pedacito, ¿verdad? Puedo meter una senoidal en esta cajita y después puedo meter otra senoidal a esta cajita. No es exactamente una aproximación 1 a 1, ¿verdad? Entonces él dice, bueno, los pedacitos del borde voy a hacerlos si le sumo un pedacito a este lado y aquí no, pero aquí le sumo otro pedacito, entonces vamos a empezar a sumar senoidales a ver qué pasa. Y entonces Fourier propone que cualquier señal periódica, vamos a poner cualquier señal periódica, se puede representar con una suma infinita de senos y cosenos. Entonces lo que Fourier decía es que esto él lo podía pasar a una representación matemática. Entonces él decía que VI de t iba a ser igual a una función. La función es, aquí no me va a caber, pero entonces bueno, y sigue, en realidad no es una transformada, está en el dominio del tiempo todavía. Entonces esta señal va a ser exactamente equivalente a lo siguiente. Vamos a tener un valor a sub 0 y una sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n coseno de n omega 0 t
más b son n por el seno de n omega 0 t. Entonces, la idea principal es que no importa que la señal no sea senoidal. Cualquier señal, no importa la forma que tenga, puede ser esa cuadrada, puede ser una señal de pedacitos triangulares o diente de sierra se llama. Bueno, esta no es diente de sierra. Esta es una señal, ¿verdad? Esto sería VI de t, esta es otra, ¿sí? Que tiene un periodo t mayúscula. Entonces esta es una señal triangular a sección, en pedacitos. La diente de sierra es así. Entonces tiene rampas y después pasa a cero inmediatamente antes de la siguiente rampa. Cualquier señal que sea periódica, que tenga alguna forma, ¿verdad?, definida, se puede expresar por medio de la función que está abajo, que es una sumatoria infinita. Ahora, omega 0 es 2pi por f0. Y a f0 le vamos a llamar a 1 sobre t. Esa es la frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental es la frecuencia de la señal original. Entonces las ondas que están arriba, la cuadrada, la triangular, tienen una frecuencia. Esa es la frecuencia fundamental. Pero si ustedes ven en la ecuación, tenemos índices, ¿verdad? El índice n va a empezar en 1, después en 2, en 3, en 4, en 5, hasta infinito. Y entonces el AN y el BN son coeficientes, ¿verdad? AN y BN son coeficientes, el A0 también. Pero tenemos en las frecuencias de los senos y los cosenos, tenemos un n. Entonces tenemos n omega 0. Significa que la frecuencia de n igual a 1 va a ser omega 0. Entonces estamos sumando coseno y estamos sumando seno. La frecuencia de n igual a 2 es 2 veces la frecuencia fundamental, ¿verdad? Si n es igual a 1, entonces me queda omega 0. Con n igual a 2 me queda 2 omega 0. Con n igual a 3, entonces 3 omega 0. Y entonces lo que yo estoy haciendo es sumando una cantidad infinita de señales senos y cosenos, pero con las frecuencias desplazadas, con diferentes múltiplos de frecuencias, ¿verdad? Y entonces, como tengo distintos múltiplos de frecuencias, es eso que estaba mencionando, ¿verdad? Yo podría tratar de aproximar esta, primero con la fundamental, ahí la acomodo, ¿verdad? Y después voy a empezar a sumar señales de distintas frecuencias, pero esas frecuencias están todas relacionadas entre sí, todas las frecuencias son múltiplos. Y entonces a esas senos y cosenos de otras frecuencias les vamos a llamar armónicas. Entonces, la frecuencia n igual a 1 es la fundamental. Las demás son las y armónicas, creo que va sin la H, porque armónica con H es un instrumento musical. Aunque no estoy del todo seguro de si va con H o sin H. Y entonces tenemos la primera armónica es la fundamental, la segunda armónica es con doble de la frecuencia, la tercera armónica, cuarta armónica, ¿verdad? Entonces esto se vuelve importante porque a veces en sistemas de transmisión de energía, por ejemplo, pueden decir tenemos ruido en la tercera armónica. Entonces no es ruido en toda la señal, es ruido en la tercera armónica. Es ruido de una frecuencia específica. Digamos que sean 60 Hz. En el tomacorriente tengo 60 Hz. ¿Cuál sería la tercera armónica? 180. Porque es 3 veces por 60, ¿verdad? Entonces la idea es que 60 Hz es una senoidal, pero es mentira que en el tomacorriente la senoidal se ve perfecta, ¿verdad? Si yo le dibujo esto es nada senoidal, pero digamos que esa es una senoidal perfecta, ¿verdad? La del tomacorriente puede tener aquí, digamos, alguna irregularidad, entonces puede tener como, voy a dibujar bien, pero digamos puede tener ahí piquitos, ¿verdad? Y después puede tener abajo también otros piquitos y entonces puede ser una señal medio deforme.
porque puede tener ruido en alguna de las armónicas, no necesariamente en la frecuencia fundamental. Entonces, a veces uno puede descomponer las señales en frecuencias para ver en dónde hay ruido. Y hay sistemas que meten ruido en armónicas específicas. Eso por un lado. Pero bueno, entonces devolviéndonos al objetivo del curso, ¿verdad? Fasores es con señales senoidales. Laplace es con señales cualquiera. Pueden ser senoidales o no senoidales. Fourier es con señales periódicas, no necesariamente senoidales, pero tiene una ventaja y es que como yo estoy haciendo una suma de senos y cosenos, yo puedo decir que es una suma infinita de fasores. Solo que son fasores con frecuencias n omega. Pero yo puedo seguir usando fasores para modelar señales cuadradas, triangulares, señales periódicas. Entonces es como un punto intermedio, porque no estoy yéndome a hacer una transformada. La transformada era una función integral, ¿se acuerdan, verdad? Entonces la transformada, la propiedad de Laplace es que era una transformación integral, era una integral ahí enredada, y el método para usar Laplace es transformar y destransformar. Entonces, con Fourier yo puedo modelar las señales sin tener que hacer una transformada como tal, ¿verdad? Porque estas señales, la señal VI de t, esta que copiamos abajo, sigue estando en el dominio del tiempo. Entonces yo no me pasé de dominio. ¿Sí ven en dónde está la clave, verdad? La clave es que yo nunca me pasé de dominio. Yo todo lo estoy trabajando en el tiempo todavía. Bueno, sí puedo, si tengo un montón de senos y cosenos, puedo hacer un fasor o una suma de fasores infinita. Entonces esta suma de fasores va a estar desde n igual a 1 hasta infinito, y entonces esta fuente, o que es una suma infinita de fasores. Y entonces la capacitancia la puedo seguir llamando 1 entre j omega c, la resistencia la llamo r, y así, y entonces resuelvo el circuito, pero con un fasor más poderoso, digamos, es un fasor que tiene infinitas componentes. Pero sigue siendo un fasor, entonces sigue aplicando todo lo que vimos al principio del curso, ¿verdad? Y no hay que pasarse entre dominios ni hacer mucho desastre. Ahora, en esta clase lo que vamos a tratar de dedicarnos es a encontrar las transformadas de Laplace de funciones de ejemplo, porque no podemos hacer todas las funciones del mundo, ¿verdad? Porque en fin, hay un montón de funciones en el mundo. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos prácticos y vamos a expresarlos en esta notación. Esta notación está en senos y cosenos, y a esto se le llama la serie trigonométrica de Fourier. Entonces voy a abrir aquí un espacio, perdón, si no les quedó campito. Apunten que esta fórmula se llama, tiene nombre, es la serie trigonométrica de Fourier. Porque no es la única. Hay una serie de Fourier que no es trigonométrica, sino que es exponencial compleja. Porque yo puedo también escribir una función como una suma infinita de exponenciales complejas, porque ya sabíamos que por Euler la exponencial compleja pasa a ser senos y cosenos. Entonces yo puedo hacer una serie de Fourier que no sea trigonométrica, pero la vamos a ver después. Por ahora, dejemos eso ahí. Existen requisitos para poder aplicarle estas definiciones a las funciones, ¿verdad? Con Laplace habíamos dicho que yo no puedo, como Laplace es una integral, Laplace de ft, es una integral de una función multiplicada por e a la menos st. Esto, si quieren no lo copien, está ahí al margen, pero los requisitos para poder hacer esta integral son varios, ¿verdad? Habíamos hablado, no sé en qué momento, de que yo no puedo hacer integrales de funciones que tiendan a infinito, ¿verdad? Las voy a empezar en cero, porque la transformada que vimos es unilateral, entonces es de cero en adelante, pero yo voy a integrar de aquí para la derecha. Si esta función diverge, digamos, si esta función es abierta hacia la derecha, una integral de una función me da infinito, entonces no tendría transformada. Ahora eso no es del todo cierto porque yo lo multiplico por e a la menos st, entonces el requisito es que este s pueda atenuar esta función del lado derecho para tratar de que la energía de todo el integrando sea finita, o digamos que la integral de todo junto tenga algún valor. Y eso lo hacíamos con las regiones de convergencia. Casi no hablamos de regiones de convergencia, pero yo les dije que e a la menos st
ese era una función, ¿verdad? Entonces es e a la menos sigma, e a la menos j omega, o sí, j omega. Entonces esto siempre me da 1 y esto el requisito es que sigma sea mayor que 0 para que entonces la función tenga sentido. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que Laplace tiene requisitos para que las funciones sean integrables. No todas las funciones tienen transformadas de Laplace. Esto lo voy a dejar aquí al margen, es que se van a confundir, pero ya lo hemos visto, es como un repaso. Voy a ponerlo aquí en gris. Pero la idea es entonces que no todas las funciones tienen transformada de Laplace. Y de esta manera también no todas las funciones tienen serie trigonométrica de Fourier. Entonces hay algunos requisitos para que una función tenga series de Fourier. Entonces, requisitos para que una función tenga serie. De Fourier. El primer requisito, que no viene así como requisito expreso, es que la función tiene que ser periódica. Vamos a poner el requisito 0. La función debe ser periódica con periodo T mayúscula igual a 1 entre F0, que F0 dijimos que es la fundamental. Y las demás se llaman las condiciones de Dirichlet. Vamos a ponerle aquí el nombre oficial, que son las condiciones de Dirichlet. Entonces, la primera condición que pone Dirichlet es que la función tiene un solo valor en cualquier punto. Eso se entiende porque pues, la mayoría de funciones que vemos siempre tienen un solo valor en cualquier punto, ¿verdad? Yo evalúo f de 1 y sé cuál es el valor f de 2 y sé cuál es el valor. No hemos visto ninguna función que me dé dos valores, pero hay funciones que, por ejemplo, tienen, no sé, supongamos que, vamos a vernos como mate cole, había puntos, por ejemplo, si aquí en x igual a 1, y tiene dos valores, bueno, yo no sé si esto era cole, pero uno dibujaba aquí como una bolita abierta y una bolita cerrada para decir que entonces si uno, no, esto es como de cálculo también, si uno va por la izquierda se acerca a un valor, si va por la derecha se acerca al otro. O funciones, ¿verdad?, que se aproximan a un punto, pero si se evalúa en ese punto no existe el valor. No me acuerdo ya de ninguna función, pero hay funciones que ustedes no las pueden evaluar porque no les da, pero entonces ustedes hacen el límite por la derecha y por la izquierda y les da ese valor. En el punto no son evaluadas porque no dan, ¿verdad? Entonces la cuestión es esa, tiene que tener un solo valor en cualquier punto y la segunda es en ese sentido, tiene que tener un número finito de descontinuidades en cualquier periodo. Entonces, puede tener discontinuidades, está bien, porque por ejemplo la función es rectangular o una onda rectangular periódica o una onda cuadrada tiene discontinuidades, porque si las tiene, no es una función suavecita, ¿verdad? Una función suave es una función que no tiene ninguna discontinuidad, como la función esta, ¿verdad? Esta sí es discontinua, que brinca de un valor a otro. Tiene puntos donde las derivadas se indefinen. En cambio, una función suavecita es una función donde la derivada nunca se indefine. Entonces, sí puede tener discontinuidades, pero tiene que tener una cantidad finita de discontinuidades. Y tiene un número
finito de máximos y mínimos en T mayúscula. Entonces también puede ser una función ahí que sea un desastre, pero tiene que tener un número finito de máximos y mínimos y el siguiente periodo tiene que ser exactamente igual. Y el siguiente periodo tiene que ser exactamente igual. La función tiene que ser periódica y tiene que tener estas condiciones. Y viene una cuarta, y es que la integral del valor absoluto de f de t en un periodo, ¿cómo integramos un periodo? Lo vamos a integrar desde un valor inicial t0 hasta t0 más t mayúscula. Esa integral tiene que ser definida, esa integral tiene que existir. O sea, yo puedo integrar un periodo y la integral de un periodo tiene que ser definida. Eso restringe algunas funciones, ¿verdad? Yo no podría hacer una tangente. La tangente es una función, era así, ¿verdad? Y el siguiente periodo es igual, y el siguiente periodo es igual, pero esta tangente yo no la puedo integrar. Tiene discontinuidades, ¿verdad? La tendría que integrar desde aquí hasta aquí, y entonces tiene discontinuidades, pero yo no sé si la integral existe. Bueno, la integral de tangente sí es calculable, ¿verdad? Y yo la puedo evaluar en un periodo y tal vez si me da un valor finito, entonces no estoy seguro. Pero la idea es que las funciones que vayamos a modelar, yo creo que tangente no, es un buen ejemplo. Pero la integral de un solo periodo nos tiene que dar un valor fijo, no puede dar infinito. Son muchas condiciones y son enredadas. Estas se llaman las condiciones de Dirichlet o Dirichlet. Y estas funciones, vamos a ver cómo explico esta parte, no son un requisito se llaman condiciones que no son necesarias, pero son suficientes. Entonces vamos a ver qué quiere decir esto. Son necesarias, pero sí son suficientes para demostrar que una función tiene serie de Fourier. Lo que quiere decir eso, en resumen, eso es como una lista de requisitos, como un wish list, ahí una lista de deseos, de lo que debería tener la función. Si una función cumple con todas las condiciones, de fijo tiene serie de Fourier y de fijo tiene transformada. Pero de fijo tiene serie de Fourier, si cumple con todas. Si falla en alguna, no quiere decir que no exista. Puede que todavía tenga serie, pero no está garantizado. A eso se refiere con que no son necesarias. Si por ejemplo la función, bueno, que sea periódica, eso sí, no nos lo podemos brincar. Esta sí es requisito, la función tiene que ser periódica. Entonces, igual la voy a copiar en gris porque no es parte de las condiciones de Dirichlet. Las condiciones son estas cuatro. Pero si hay funciones que tienen distintos valores en un punto, puede que sí tengan serie. No sabemos. O sea, la condición, si no se cumple, no es que la transformada no existe y ya, sino que las condiciones no son requisitos obligatorios. Lo que dice es que si cumple con las cuatro, es suficiente para decir que la serie existe. Sí se entiende la diferencia, ¿verdad? O sea, si una función cumple las cuatro, tiene serie. Si no cumple con alguna, podría eventualmente tener, pero no lo sabemos. ¿Está bien? Entonces, esto es como muy teórico. Lo vamos a ver a nivel teórico. De aquí no hay como mucha práctica. Y lo que sí vamos a hacer es, pues, utilizar esta función, que es la función de la serie trigonométrica de Fourier, para hacer algunos ejemplos. Entonces, lo que vamos a dedicarnos es, como les dije, a buscar la transformada de estas funciones. Entonces, voy a buscar algunos ejemplos. Bueno, primero tengo que ver un poquito más de teoría. Entonces,
Esa es la serie. Y vamos a poner análisis de la serie trigonométrica. La cuestión es que ya sabemos la forma que tiene que tener la función, pero no sabemos cuál es el procedimiento para calcularla, ¿verdad? Yo les puedo dar una función, la función cuadrado, la función diente de cierre, lo que sea, pero ¿cuál es el propósito de los ejercicios? El propósito de los ejercicios de Fourier de series va a ser determinar a sub 0, a sub n y b sub n para n, ¿cómo se pone esto en matemática? N desde 1 hasta infinito. Ahora, obviamente yo no puedo calcular infinitos coeficientes a pie, ¿verdad? Yo no puedo poner, ok, el 1 vale esto, el 2 vale esto, el 3 vale esto, y entonces me quedo escribiendo coeficientes hasta la eternidad, ¿verdad? Hay métodos para poder hacer esos coeficientes. Entonces, análisis, el proceso de análisis es calcular esos coeficientes, porque hay el proceso inverso, se llama síntesis. Es como transformada directa y transformada inversa. Entonces, si yo tengo una función, calcularle los coeficientes se llama análisis. Si yo tengo los coeficientes, calcular la función se llama síntesis. Entonces, vamos a ver análisis, que es cómo sacar esos coeficientes. Para sacar los coeficientes hay una demostración matemática que aquí muy bonita, pero entonces lo que dice es que el valor de a sub 0, para brincarnos toda la matemática, es 1 sobre t mayúscula por la integral de 0 hasta t mayúscula de la función. ¿A qué se les parece esa función? Según todo lo que hemos visto en el curso. Valor RMS, valor eficaz, valor promedio, valor ¿qué? Promedio, ¿verdad? Eso es un promedio aritmético. Estoy sumando todas las funciones, toda la función en un solo periodo. Entonces, el coeficiente a sub 0 es el valor promedio o componente de CD. De la función original. De hecho, a esta de arriba vamos a llamarla f de t, porque así está en el libro, ¿verdad? F de t es la función a la que le estamos sacando la serie. A sub 0 entonces está fácil de calcular, es el valor promedio de la señal. Ya hemos hecho valores promedio de señales cuadradas, de señales triangulares, de señales senoidales. Entonces el valor promedio no es difícil. Los demás coeficientes entonces se calculan de la siguiente manera. A sub n es una función, es una integral desde 0 hasta t de la función multiplicada por el coseno de n omega 0 t de t. Y b sub n, me faltan 2. B sub n es otra función que se les parecen a transformaciones integrales, ¿verdad? Esas dos son transformaciones integrales, solo que la variable no es continua. Lo que quiero decir es que, bueno, t sí es una variable continua, porque estamos integrando en el tiempo y el tiempo es continuo, pero tiene el resultado va a quedar en n discreto, va a quedar en n igual a 1, porque n solo puede valer n 1, 2, 3, 4 hasta infinito, ¿verdad? Entonces ya los n son discretos. Entonces el resultado es función, salud, de n que pertenece a los naturales. Y empieza en 1, 2, 3, ¿verdad? El 0 no lo incluye. La discusión de si el 0 es parte de los naturales o no es parte de los naturales, ¿verdad? Entonces son los naturales positivos, los enteros positivos.
¿Verdad? Entonces ya con eso tenemos todos los coeficientes en una representación matemática y no tengo que calcular infinitos, ¿verdad? Entonces después, cuando yo hago esta integral, me queda una función de n, ¿verdad? Me va a quedar que a sub n es función de n, ¿verdad? Yo puedo decir a de n y b de n. Y entonces digo que a sub 0 es a de 0. Bueno, eso no estoy del todo seguro, porque a sub 0 lo saco aparte. Después de 1 en adelante, ¿verdad? De 1 en adelante yo puedo evaluar este resultado, A y B, y puedo buscar el coeficiente enésimo. Puedo decir, deme el coeficiente 3. Puedo graficar los coeficientes, ¿verdad? Y puedo aproximar funciones con infinitos coeficientes, porque en realidad tengo infinitos n's, o podría sumar solo los primeros. Ahorita vamos a hacer eso, para ver cómo se van viendo las funciones. Entonces, con esto es suficiente teoría. Y con esto sería posible calcular las series de diferentes señales. Y bueno, un último pedacito, a pesar de que dije que era suficiente teoría, es que yo tengo esta serie en coordenadas rectangulares, porque yo tengo una suma de cosenos y una suma de senos. Pero yo sé que si yo sumo el coseno y el seno, de alguna manera yo puedo calcular una magnitud y una fase, ¿verdad? Entonces existe otra representación en coordenadas polares. Y entonces vamos a definir que la misma función la podemos escribir como un coeficiente a sub 0, ese queda igual, y una sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, pero ahora voy a poner la serie en coordenadas polares. Entonces vamos a poner un a sub n mayúscula coseno de n omega 0t más un ángulo de fase sub n. Y entonces lo que interesa es calcular cuánto es a sub n y cuánto es el ángulo de fase. Entonces como el de arriba estaban coordenadas rectangulares, este puede expresarse en coordenadas polares. Si a sub n saco que es la raíz de an cuadrado más bn cuadrado, que sería la magnitud de esos coeficientes. Y el ángulo sería la tangente inversa, o el arco tangente, de bn entre an. Esa es una forma alterna que tiene sentido matemático. Entonces yo puedo hacer una suma infinita de señales con diferente ángulo de fase. Eso me va a servir para después buscar los fasores, porque esta ya está como en notación fasorial. Está en coseno, tiene un ángulo de fase, tiene una amplitud, entonces yo puedo expresar eso en fasores muy fácilmente. La de arriba no tanto, la de abajo sí. Esta es útil la notación fasorial. Y eso lo puedo usar para resolver circuitos. Ok, entonces, ahora sí, hagamos ejemplos. ¿Verdad? Ya tenemos un montón de ecuaciones, pero hay que ver cómo las usamos. Les voy a poner aquí ejemplo 7.1. Ya vimos la mitad del libro porque empezamos este curso con el capítulo 9 y ya vamos por el 17. Ya es medio libro. Entonces, ejemplo 17.1. Dice, determine la serie de Fourier de la siguiente función. La
función es una onda cuadrada, entonces voy a graficar aquí un sistema coordenado y voy a poner una onda cuadrada. El eje vertical es f de t y el eje horizontal es t. El tiempo está en segundos. Entonces, la onda tiene amplitud 1 y el eje horizontal es 0, 1, 2, 3, 4. Sencillito, ¿verdad? Para no poner números ahí muy extraños. En el libro viene graficada aquí para atrás, pero para atrás y para la derecha debería ser igual, ¿verdad? Voy a graficar aquí medio. La idea es que hacia atrás también es válida. Esa es una señal periódica desde menos infinito hasta infinito, ¿verdad? Y entonces vamos a encontrar la serie. Entonces dijimos, bueno, la serie trigonométrica, no dice, pero es la trigonométrica. Y la queremos en coordenadas rectangulares. Porque esa era la serie trigonométrica, la de senos y cosenos. La otra era una forma alternativa de escribirla, pero los coeficientes, las ecuaciones de análisis, o las ecuaciones de los coeficientes, las integrales que nos dan los coeficientes de la trigonométrica en rectangulares. Entonces vamos a usar esa. Ok, entonces, para resolver este problema, vamos a usar primero la integral desde 0 hasta t de la función en un periodo, que sería el valor promedio. Entonces, el periodo es 2. Y la integral es desde 0 hasta 2, ¿de qué? No la puedo hacer desde 0 hasta 2 de un solo porque la función tiene dos pedacitos, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo por pedacitos. Y entonces hacemos integral desde 0 hasta 1 de 1 de t más la integral desde 1 hasta 2 de 0 de t. Entonces esto es un medio, la integral de la derecha desaparece porque es la integral de 0 y la integral de la izquierda es la integral de 1. La integral de 1 es t y está evaluada desde 0 hasta 1, ¿verdad? Y entonces esto sería un medio de 1 menos un medio de 0 y un medio de 0 no es nada, entonces eso me da un medio. Entonces ya tengo el coeficiente o el valor de CD. Y tenemos que obtener los demás coeficientes. Entonces los demás coeficientes son a sub n y b sub n, que estas son las ecuaciones de análisis. Estas son copiarlas de formulario. Entonces 2 entre t por la integral desde 0 hasta t, ¿verdad? También era en un periodo de la función por el coseno. Entonces ahora vamos a poner la función por el coseno de n omega 0t de t. ¿No? Ahora, la cuestión es lo mismo, f de t está hecha en pedacitos, entonces voy a hacer un pedacito primero y el otro pedacito después. Entonces me va a quedar como 2 entre el periodo total por la integral en pedacitos de 0 a 2. Entonces sería de 0 a 1, de 1 por coseno de n omega 0t de t, más la integral de 1 hasta 2 de 0 por lo demás, ¿verdad? Entonces esta de la derecha es sencilla. Esta tiende a 0 porque está multiplicada por 0. Y la otra es la integral de coseno. Entonces, a sub n sería, bueno, 2 entre 2 es 1 y la integral de 0 a 1 de coseno, ¿verdad? SC menos menos. Entonces, hacia abajo derivo y hacia arriba integro. Y entonces la integral de coseno es seno, solito. Porque es que a veces lleva menos y a veces lleva más, ¿verdad? Entonces, la integral de coseno es seno. Y entonces me queda seno de n
omega 0 t, pero no queda solita, ¿verdad? Porque esta tiene un argumento. Yo estaba integrando con el tiempo. Entonces, lo que está ahí adentro, por regla de la cadena, tengo que sacarlo. Y lo saco al denominador. Entonces, puedo poner abajo n omega 0. Y eso lo evalúo en t igual a 0 hasta t igual a 1, porque estoy integrando con t. Y entonces me va a quedar el seno de n omega entre n omega menos el seno de 0. El seno de 0 es 0. Entonces, a sub n sería el seno de n omega 0 entre n omega 0. Ahora, omega 0 es 1 sobre la frecuencia fundamental. Y la frecuencia fundamental es 1 sobre el periodo. Y el periodo era 2. Entonces, ¿cuánto es omega? No, un segundo. Omega es 2πf. Entonces, 2πf y f es 1 entre t y t es 2. Entonces, f0 es 1 medio y omega 0 es 2pi entre 2. Omega 0 es pi. ¿Verdad? Entonces, vamos a poner que a sub n es el seno de npi entre npi. Y esos son todos los coeficientes que existen desde 1 hasta infinito. Entonces no tengo que calcularlos a mano. Ahora yo sí puedo calcular cuánto vale cada uno de los coeficientes. Puedo decir, deme los primeros 3 coeficientes y entonces evaluamos en igual a 1, en igual a 2, en igual a 3, en igual a 4 para ver cuáles son esos coeficientes. Ahorita lo vamos a hacer, lo vamos a graficar tal vez en MATLAB para ver cómo se va aproximando la serie a la función original. Y tenemos que hacer la otra integral porque son dos partes, ¿verdad? Entonces b sub n también es una integral desde, bueno, es 2 entre t por la integral desde 0 a t de f de t por el seno de n omega t de t. Una es con coseno y la otra es con el seno. Entonces esta la hacemos de la misma manera, ¿verdad? Es 2 entre 2, la tenemos que partir, entonces la integral desde 0 hasta 1 de 1 por el seno de n omega 0 t de t, más la integral desde 1 hasta 2 de 0 de t. Vamos a dejarlo así, sin el seno, porque sabemos que esa da 0. Y aquí entonces la integral de seno. La integral de seno es menos coseno. Según lo que vimos aquí, seno integra a menos coseno. Entonces, esta debería ser menos coseno de n omega 0 t entre n omega 0. Y esto lo evaluamos desde 0 hasta 1, con t igual a 0 hasta t igual a 1. Y entonces me queda menos coseno de n omega 0 t entre, bueno, el t vale 1, entre n omega 0 más el coseno de 0. Entonces los coeficientes b sub n son coseno de 0 es 1 y a eso hay que restarle coseno de npi entre npi. Tiene razón. Y eso no habría que restarlo. Sí, pero es menos menos, porque el coseno es negativo. Entonces es la función en t igual a 1 menos la función que lleva un menos. Ajá. Sí, correcto. Ahora sí. Y esta resta, ¿verdad? El coseno en algunas frecuencias
se vuelve 1 y cuando se vuelve 1 es 1 menos 1 y entonces en algunos coeficientes n ese coeficiente se vuelve 0. Ahí la cuestión es si es para n par o para n impar. Ahorita vemos, ¿verdad? Pero entonces el coseno se vuelve 1 en 0, el coseno se vuelve 1 en 2pi, 4pi y en 6pi y en 8pi. Entonces con n impar b sub n es igual a 0. Y con n par b sub n que es igual, con n par el coseno de, no, al revés, n par se vuelve 0 y con n impar el coseno de pi es menos 1, entonces queda 1 menos menos 1, queda 2 entre npi. Esto de pares e impares es buena idea porque no se puede imaginar, si uno graficara todos los coeficientes, digamos queremos hacer una gráfica de coeficientes, ¿verdad? Las gráficas de coeficientes, vamos a tener una gráfica para a sub n, y esta es positiva, ¿verdad? En función de n, y otra gráfica para b sub n, en función de n. Esta gráfica muestra cuánto dio cada coeficiente, ¿verdad? Entonces la gráfica de b sub n va a tener aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? Y sabemos entonces que con n par da 0. Entonces este y este son 0 y entonces solo tenemos coeficientes impares y estos son pedacitos, ¿verdad? No sabemos qué forma va a tener, ahorita la graficamos. Las formas que tienen estas gráficas, o bueno, cuando lo pasamos a coordenadas polares, tenemos una gráfica de magnitud y una gráfica de fase. Eso se parece como a bode, ¿verdad? Porque tendríamos una gráfica de magnitud, serían coeficientes de magnitud, y tendríamos una gráfica de las fases. Entonces es como una gráfica de bode. Esa gráfica, no, bueno, sí es como un diagrama de bode, pero se llama una gráfica de densidad espectral de potencia y se puede medir en el laboratorio. Entonces uno puede llegar al laboratorio con una señal cuadrada, esta señal, y uno la conecta al osciloscopio, no, ¿verdad? Porque el osciloscopio nos va a mostrar la función en el tiempo. Pero hay aparatos que son como osciloscopios más poderosos, que se llaman analizadores de espectros, y después de los de espectros hay analizadores de redes. Los analizadores de espectros calculan la transformada o la serie y la transformada de Fourier. En realidad son transformadas porque son continuas en el tiempo. Estas son discretas porque los coeficientes son discretos, ¿verdad? El equipo calcula la transformada. Pero no hemos visto transformada de Fourier. La transformada de Fourier sí es continua. Vamos despacito. Entonces la idea es que estas dos gráficas las podemos ver en un laboratorio, en un equipo que se llama el analizador de espectros. Entonces vamos a buscar uno. Y es un equipo que pues más o menos eso, ¿verdad? Nos da una lista de coeficientes. El eje horizontal son coeficientes n. Y aquí esta gráfica en el horizontal no tiene coeficientes, sino que lo que tiene son frecuencias. ¿Por qué tiene frecuencias? Porque cada coeficiente está relacionado con un omega. ¿Se acuerdan que la fundamental es n igual a 1? Estamos en omega 0. Y con diferentes n's vamos a tener diferentes frecuencias. Entonces aquí lo que ven son como graditas o cajitas, ¿verdad? Porque este es un analizador de espectro que lo hace con una transformada que es digital. La transformada rápida de Fourier es digital. Y entonces tenemos cada uno de los coeficientes en cada una de las frecuencias. Y entonces si sumamos todo esto, esto nos recupera una señal, la señal original, ¿verdad? Esto es importante porque hay señales que tienen una componente muy fuerte de una frecuencia en específico. Sabemos que la señal cuadrada va a tener una componente muy fuerte de la señal fundamental, porque la señal cuadrada y la señal senoidal se parecen. Son como ya habíamos hecho, ¿verdad? La idea era hacerle a esto, en cada una de las cajitas meter un seno. Entonces como ahí cabe muy bien un seno, bueno, aquí no, pero tal vez uno puede ponerle un valor en medio, ¿verdad? Que es el valor de CD. De hecho, así es como funciona, ¿verdad? El coeficiente
A sub 0 tiene que dar 0.5, ¿sí o no? ¿Verdad? El coeficiente A sub 0 tiene que ser la mitad y sobre eso vamos a entonces aproximar todas las senoidales. Entonces, esta función tiene una componente muy fuerte de la primera armónica, que es la fundamental, porque la cajita está ahí bien bonita, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es, porque ya tenemos la respuesta del ejercicio, la respuesta del ejercicio son estas funciones, pero las vamos a graficar. Ajá. El coeficiente A sub n no sería 0, más bien, al menos n, no importa que... Porque el coeficiente A sub 0 es el valor promedio. ¿Cuál? La sub n. El A sub n son infinitos. Sí, pero para cualquier n. A ver. En 0 da 0, en pi da 0, es verdad. Entonces el coeficiente A sub n es igual a 0. Tiene razón, compañero. Es igual a 0 porque en cualquier n nos va a dar 0. Eso tiene sentido, pero no lo hemos visto porque la función es una función que hacia la derecha y hacia la izquierda es antisimétrica, entonces debería tener coeficientes solo de un tipo, pero después lo vemos en un ratito. Ok, entonces esto, ¿verdad? Vamos a graficar todos los coeficientes a sub n, como observa el compañero, ¿verdad? Todos los a sub n son 0, entonces aquí en esta gráfica de coeficientes, los coeficientes de la serie para 1, 2, 3, 4, todos van a dar 0. Y nos vamos a quedar entonces con los coeficientes de b sub n, que son los que tenemos que calcular. Entonces, esto, bueno, la forma más rápida sería buscarme un ejemplo en internet, pero podemos hacerlo aquí bonito también. Entonces, voy a abrir MATLAB un ratito. Abrir en el servidor. Entonces, aquí en el server ustedes deberían tener acceso también a todas estas aplicaciones. Si no lo hago en Python, en estas épocas ando aprendiendo Python también, entonces es entretenido. Se pegó, intentémoslo en Python. Espero no gastar demasiado tiempo, pero vamos a hacer un archivo nuevo en Jupyter y lo vamos a guardar en el escritorio. Vamos a poner serie ejemplo 17.1 y entonces importamos el paquete matemático para poder usar el seno y el coseno. Entonces vamos a definir que el periodo es 2 y vamos a definir que f0 es 1 entre t y vamos a definir que omega 0 es 2 por pi por f0, ¿verdad? Luego vamos a definir entonces que a sub 0 es igual a el valor CD que nos había dado un medio, ¿verdad? Lo habíamos sacado aquí, entonces a sub 0 es un medio. Y luego hay que definir todos los a sub n y todos los b sub n. Necesito una lista de coeficientes. Entonces, esto lo podemos hacer con un for, o podemos hacer una lista, ¿verdad? Y podemos decir que n
es igual a 1, 2, 3, 4, 5. Yo sé que está... Después optimizamos el código, pero digamos podemos tener los primeros 5. Y entonces ponemos for... ¿cómo se llama esto? Para un índice. Y aquí entonces esto va a hacer que el índice va a ser 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? 1 por 1. Y entonces aquí vamos a ir evaluando que A, el coeficiente A en el índice es igual a, bueno, todos iban a dar 0. Y B en el índice iba a dar lo que teníamos en el cuadernito, que es 1 menos coseno entre npi. El coseno es de n por pi. Y eso lo dividimos entre n por pi. Entonces, esos son todos los coeficientes A y B. Creo que la notación es con paréntesis redondos. No. Entonces, vamos a inicializarlo. Este es B. Entonces lo empezamos ahí. Y ya debería tener una lista de los coeficientes. Entonces vamos a ver si nos da. Entonces está mal. Pucha, yo debería haber hecho esto antes, con tiempo, para poder graficarlo. Aquí está fallando, dice que no puede multiplicar una secuencia de números no enteros de tipo float, pero no entiendo por qué. Porque en teoría eso es. En MATLAB no quiso abrir, ¿verdad? MATLAB se cayó. Pero bueno, lo que quiero primero es la gráfica de los coeficientes y después quiero ir sumando las funciones con esos 5 coeficientes para ir graficando cada función. Pues que vamos a hacer un ejemplo y en un rato lo termino. Entonces, bueno, Wolfram me convence. Más o menos esto es lo que quería mostrar. Pero es que este no es como interactivo. Hay unos que son interactivos. Entonces, la idea es que la onda que está en negro es cuadrada. No se parece, bueno, se parece un poco a la del ejemplo, nada más que está el valor de CD de 0. ¿Verdad? Y con un solo coeficiente tenemos la curva roja. Se pueden ver las curvas, más o menos. Entonces, la curva roja es una señal senoidal solita. Entonces, si yo sumo solo el coeficiente 1, estaría sumando un seno y un coseno, pero el coseno dijimos que matemáticamente daba 0. A ver, no. Sí, A sub n es todo lo que multiplica en la serie trigonométrica. A sub n multiplica el coseno. Entonces, todos los A sub n daban 0.
y B sub n eran los seno. Entonces con el primer coeficiente yo tengo la curva en rojo, con el segundo coeficiente vamos a tener la que está en amarillo, que casi no se ve, que tiene ahí unas curvitas. Con 3 coeficientes entonces vamos a tener la que está en verde, con 4 coeficientes la que está en azul, con 5 la que está en morado, y entre más coeficientes tengamos, la función se va a aproximar cada vez más a la onda cuadrada. La idea es que con una cantidad infinita de coeficientes las dos señales son exactamente iguales y son indistinguibles, ¿verdad? Entonces eso tiene que haber algún video bonito. O tiene que haber un ejemplo interactivo, que es lo que tengo que tratar de encontrar, porque estaba tratando de hacer uno, pero todavía no soy tan carga en Python. Bueno, ustedes me entienden la idea, ¿verdad? La idea es que entre más coeficientes tengo, más se aproxima esta función. No sé por qué está fallando esto, porque sí debería estar correcto, ¿verdad? Dice que en la línea 15, es que aquí no tengo números de línea, pero creo que es esta. N es parte de esta lista. Vamos a ver. Sí, está bien. Porque le está poniendo en la parte libre, le está poniendo M. Ah, tienes razón. Pucha. Gracias. Eso de fijo. Y ahora dice que list assignment index out of range. Y es que esto empieza... de índice para rango. Pero bueno, yo creo que si mal no ese tipo de foros, usted agarra y está iterando sobre, o sea, la idea de X va a ser 1, 2, 3, 4, entonces cuando usted llegue a un elemento que sea mayor el tamaño, ya, entonces sería mejor que haga un... Es que empiezan en 0, ¿verdad? ¿Ah? Los empiezan en 0 o empiezan en 1. Empiezan en 0. Gracias, pero ustedes programan mejor que yo. Sí, eso es. Entonces, o sea, podría ser un for, pero empezando en 1 hasta 5. De hecho, podemos poner... Hagámoslo así. Pero el rango empieza en ¿qué? Empieza en 0. Y entonces hasta 4. Ya, perdón, ténganme paciencia. Y ahora hay división entre 0. Entonces, es mejor que yo ponga 1,5. No, pero lo que está diciendo, sí, de 1 hasta 5. Tiene razón. Súper, muchas gracias. Esos son los coeficientes. Ahora, la idea es... 5 es el upper limit, entonces no dice ya hasta 6. No, pero ahí tengo el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. No recuerdo si el for incluía... No, el for incluye el último. Creo que sí está bien. Ah, sí, hay 5 valores. No, pero es porque ya estaban inicializados, yo creo. Porque aquí ya no está inicializado. Hay 5 valores porque estaba así. Y yo tenía que estos eran arreglos de 5. No, pero sí debería incluir el 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Si pongo 7, entonces a este le hago un par más. Está muy ineficiente este código. Pero esa es la idea. Y después la idea sería graficar, entonces ir graficando plots, pero con sumas de funciones, ¿verdad? Entonces ya tengo los coeficientes. Y lo otro que voy a hacer es graficar. Bueno, tengo que definir una función
Y entonces, si gráfico solo números, sale así. Si gráfico valores en X y en Y, pero quiero una función matemática. Esto es divertido, programar es divertido, solo que cuando uno ya tiene el tiempo contado, está. Entonces yo quería definir una función y lo que vamos a retornar es el valor que tiene la serie en el coeficiente con cierta cantidad de coeficientes. Vamos a ver, porque entonces yo voy a sumar, creo que lo puedo definir así, y entonces vamos a poner a n por el coseno, era a n por el coseno. No, pero eso no puede ser tanto que siempre hacerlo. Sí, pero es que quiero hacer la general para después poder hacer otros ejemplos. De n omega 0 t más bn por el seno de n omega 0 t. Y aquí lo que hay que hacer es ir graficando esas f's de t. Pero lo que tengo que hacer es irlas sumando. Entonces es... Y tengo que definir qué es t, ¿verdad? Entonces t no lo tengo definido. Y además lo que uno hace es que uno tira una lista de valores en x. Entonces... aquí va desde 0 hasta 5 con espacios de 0.1. Pero aquí están usando NumPy. Podríamos hacer solo un... y después hay que importar... Y entonces T1 y F de T1, 1. Olvídenlo. Después con mucha paciencia. Es que está a punto de salir, pero... solo arreglos de una dimensión se pueden convertir a escalares. Profe, Uh-huh. no los está metiendo. Okay. Tengo los T1, que los puse aquí. Y estoy mintiendo que los N valen 1. Porque ya tengo los AN y los BN calculados aquí arriba. Profe, tiene 5N y 5N, pero los están de 0.1, eso no podrá afectar. Esto. Sí. Pero esto lo que quiere decir es que va de 0 hasta 5 en intervalos de 0.1 a 0.1. Ahora hay que calcular los N de por medio. No, porque esto es una función continua en el tiempo. O sea, estos son los valores en el eje temporal. Yo creo que está bien, pero no sé por qué no funciona. ¿Verdad? Porque aquí arriba dice que la función está en términos de t y t1 es un array y entonces grafican t1 y ft1.
4 me tampoco invocó la figura, ¿no? ¿Cómo? Con el plt.figure. Ah, sí, pero yo creo que eso no hace falta. Pues ya, les va a quedar mal. Tengo que arreglar esto, como siempre, ¿verdad? Em, la lista de coeficientes sí la podemos imprimir. De hecho, está por aquí. Bueno, no, más abajo. Y ahí ya estamos calculando todos los coeficientes, ¿verdad? Entonces estos coeficientes sí están bien calculados y ya vimos que están en los n que son impares, ¿verdad? Para el b, los a siempre dan 0, los b dan esto y tenemos el valor de cd que es un medio. Eh, también es que estoy revolviendo bibliotecas, porque yo sé que la función cos y la función seno también están en NP. Ya, eso era. Está sacando el coseno de la biblioteca matemática y no de la biblioteca del chunche que estoy usando para graficar. Pucha, qué difícil. Bueno, esa es la primera armónica. Entonces lo que hay que graficar después es esta más la segunda. Pero tiene que ser en el mismo. Ahí sí tal vez voy a hacer la figura. Porque quiero que en la misma figura aparezcan todas. Ahí está. Es que como son los impares. Y bueno, esto no está muy optimizado, pero 4. Después vamos a sacar la 5. Ya, perdón, gracias por la paciencia. Ahí van. El valor en el tiempo continuo no está muy continuo, entonces voy a poner 0.01. Ahí están más suavecitas. Esa sí se ve más bonita. Entonces, la cuestión es que con una cantidad suficiente de coeficientes, yo esto debería poder hacerlo con un for también. Para poder sumar, no sé, quiero sumar 100 coeficientes, ¿verdad? Para no escribir aquí los 100. Entonces, Pero el efecto también tiene que tener la N y el PN en eso, porque si no, no se va a calcular la cantidad de coeficientes que ¿cómo? o sea, si lo quieres hacer generalizado, ocuparía también que el por tenga para calcular los BN y N. No, porque los AN y BN ya los tengo. Ah, bueno, sí, tiene razón esta parte de arriba, porque solo tengo 7. Y la cuestión es cómo inicializar un arreglo. Pero no sé si hay una función. Sí, o también puede ser que la lista esté vacía y luego es utilizar punto append para meter Ajá. Pues ya ve que cargas.
todo bien. Hace poco entonces todo. Ajá, fijo. Bueno, la idea va por ahí, ¿verdad? Ustedes suman una cantidad infinita de coeficientes y esto tiene que ser aproximadamente igual a una función cuadrada. Eh, y sí se ve cuadrada. Es que aquí no se ve cuadrada, pero si sumamos un montón de coeficientes, eso sí lo logramos. Entonces, preferiría no quedarme aquí dándole a Python, ¿verdad? Yo sé que lo podemos corregir, y tal vez lo puedo corregir y ahí se los enseño mañana. Pero me gustaría abrir otra, bueno, buscar otra función, porque todo esto es la serie trigonométrica y solo hicimos un ejemplo, que es la onda cuadrada. Entonces la idea sería buscar otro ejemplo. Bueno, y en el libro sí viene como el resultado de lo que estoy queriendo hacer. Entonces eso sí sería buena idea. En el libro, en la página 663. Aquí están. Entonces se supone que con una cantidad muy alta de coeficientes ya se parece. Para que me crean. Porque no lo logré. No, y ahí va, ahí va. Lo que pasa es que todavía me faltan ahí unos force. Pero entonces la idea práctica de Fourier es que yo puedo expresar cualquier función periódica a punta de una suma infinita de senoidales. Y como las senoidales tienen fasores, puedo seguir usando fasores en todos los circuitos. No importa que la señal no sea senoidal, puedo seguir usando fasores. Para no tener que meterme a hacer Laplace, porque Laplace era otra cosa completamente diferente, ¿verdad? Entonces, si no quiero usar Laplace, puedo usar fasores, pero tengo que hacer la serie de las señales. Y entonces podemos buscar otro ejemplo que me imagino que es el de la triangular. Ajá, el 17.2. Entonces, para no dejar la clase incompleta, el ejemplo 17.2 es hacer lo mismo, obtener la serie de Fourier de f de t. Y la función f de t trae pedacito triangular y 0. Y después otro pedacito triangular. Se parecen. Entonces voy a copiar. Y voy a pegar. Y ahí va. Y entonces en el eje vertical es f de t. La función llega hasta 1. Y aquí tenemos 0, 1, 2 y 3 y 4, ¿verdad? Y este es t. Y entonces es hacerle lo mismo. El análisis de Fourier para poder hacer estas señales en series es lo mismo, ¿verdad? Es calcular a sub 0, a sub n y b sub n. Esto es todo lo que hay que sacarle. Y con eso ya la graficamos. Bueno, y un montón de programa, ¿verdad? Pero en teoría, con solo esto ya tenemos los coeficientes, ¿verdad? Y eran 3 integrales. Entonces, a sub 0 es 1 sobre t por la integral desde 0 hasta t de la función de t. Esta era 2 entre t por la integral desde 0 hasta t de la función por el coseno, era primero, ¿verdad? De la función por el coseno. Y la otra es 2 entre t por la integral desde 0 hasta t de f de t por el seno. Esas son las tres que hay que resolver y eso es lo mismo para todas las funciones, no importa la que les pongan en el examen, ¿verdad? Porque esto entra. Cualquier función que yo les ponga en el examen puede parecerse, ¿verdad? Más o menos. Es hacer estas tres integrales y con esas tres integrales sacamos una lista de coeficientes, ¿verdad? Y podemos hacer ahí una tablita y yo les digo, denme el coeficiente 3, el 5 y el 7. Podría ser, ¿verdad? Entonces, para esta vamos a integrar un medio desde 0 hasta 2, pero hay que hacer la partida, ¿verdad? Entonces la integral desde 0 hasta 1, y esta es una función que tiene pendiente 1, entonces esta es la integral de t de t.
¿Sí? Porque es t de t, ¿verdad? Puede que la pendiente sea diferente, ¿verdad? Entonces, si aquí arriba dice 5, entonces esto sería 5t. O si en el eje temporal, ¿verdad? Es de 0, 2, 4, 6, entonces hay que ajustar la pendiente, pero al final esto es una m, ¿verdad? Que m es y2 menos y1 entre x2 menos x1, entonces es encontrarle la pendiente a esa grafiquita y ver en seca. Pero entonces esa función es t, y más o menos sabemos cuánto tiene que dar el valor promedio, tiene que dar un cuarto, porque si todo este rectángulo es un periodo, hasta aquí es la mitad, y la mitad de un cuadrado ¿verdad? Es la mitad del área, entonces esto debería dar un cuarto de 1. Pero bueno, hagamos la integral, y después desde 1 hasta 2 de 0. Entonces da un medio de cuadrado medios evaluado de 0 a 1. ¿Verdad? Y entonces con t igual a 1 da un cuarto, y con t igual a 0 da 0. Entonces el valor CD es un cuarto. Ya gráficamente habíamos dicho que como es la mitad de un cuadrado y es la mitad del periodo, entonces debería dar un cuarto. Y el coseno y el seno. Entonces estas hacerlas rapidísimo, ¿verdad? Nos quedaría a sub n es igual a 2, el periodo es 2, y aquí hay que hacer la partida de nuevo, entonces desde 0 hasta 1. F de t es t por el coseno de n omega 0t de t, más la integral desde 1 hasta 2 de 0 por el coseno, porque la función es diferente en los dos pedacitos, ¿verdad? Esto me lo va a llevar para abajo, la ventaja de tener tablet es que lo puedo ir corriendo. Y entonces me va a quedar que es la integral de t por el coseno. Esa integral de t por el coseno tiene que estar en el formulario. Hay una parte del formulario con integrales útiles. Entonces aquí abajo hay una lista de integrales de interés y dice que x por el seno de ax, ¿verdad? Sería la que estaríamos usando. Entonces la cuestión es que esta parte es muy matemática, ¿verdad? La parte de integrar es así, pero estamos integrando con tablas. Entonces las integrales que pueden venir en el examen son integrales de tablas, porque son funciones que están ahí ya definidas. Entonces se hace así. Los coeficientes para ver los sacamos ahora en un ratico. Entonces sería 1 sobre a, donde hace el argumento. Uno sobre n omega 0, sin la t porque t es la variable. Y esto al cuadrado, multiplicado por el seno de n omega 0t menos n omega 0t coseno n omega 0t. Esto evaluado desde 0 hasta 1. Y obviamente en t, ¿verdad? T igual a 0 hasta t igual a 1. La otra no interesa porque está multiplicada por 0. Y entonces todos los coeficientes a sub n es 1 entre n omega 0 al cuadrado. Y aquí evaluando en 1 y evaluando en 0. Entonces, evaluando en 1 debería quedar todo, ¿verdad? Y evaluando en 0 es el seno de 0 menos n omega 0 por 0, ¿verdad? Por el coseno de 0. Entonces el coseno de 0 es 1, pero ahí tiene un 0, que es el t. Y el seno de 0 es 0, entonces esta parte desaparece también. Y entonces los a sub n son esa ecuación que quedó ahí.
Y lo que hay que recordar entonces es que para esta función, como el periodo es igual que el periodo de la otra, ¿verdad? Sabemos que t era 2 y entonces f0 es 1 entre 2 y omega 0 es 2pi entre 2, que sería pi. Entonces nos queda seno de npi menos npi coseno npi entre npi al cuadrado. Esos son los coeficientes a sub n. Ya, la hice mal desde el principio. Esta es la b sub n. Tiene razón el compañero. Entonces esto es b sub n. Porque integré el seno y tenía que haber integrado el coseno. Entonces voy a llevarme esto a la otra página. Ya nos quedamos sin tiempo además. Pues esto es b sub n, b sub n, b sub n. Porque b sub n es 1 sobre t por la integral desde 0 hasta t de la función f de t por el seno de n omega 0t de t, que ahí está bien calculada. La que fallamos es en la entidad que me tomé aquí del formulario. Entonces la que faltó fue la del coseno, que es esta. Se parece mucho, ¿verdad? Entonces debería ser muy parecida. X coseno y la de abajo es X seno. Y con eso ya tenemos el valor de CD, que nos dio 1/4, y las dos integrales. Entonces se hace aquí rapidísimo. Y entonces nos da 1 entre npi cuadrado. Y arriba queda coseno de npi t más npi t seno de npi t evaluado en t igual a 0 y en t igual a 1. Y entonces en t igual a 1 no pasa nada y en t igual a 0 ya veremos. A eso hay que restarle coseno de 0 y npi por 0 por el seno de 0. Y ese coseno de 0 sí queda ahí, ¿verdad? Entonces coseno npi, ya esto es terminar la matemática. Y creo que queda así. También dicen que el coseno de npi sí, tiene valores pares e impares. Pero bueno, hasta aquí estaría bien. Digamos, la idea básica de todos estos problemas es que tenemos una función y si la función es periódica, tiene serie de Fourier. Y la serie de Fourier se calcula con estas integrales y el procedimiento es el mismo para todas las funciones. Entonces, pues eso sería el resumen de series de Fourier. Paramos aquí y hacemos pausa. Muchas gracias.